cultura ha desarrollado habilidades, ha pasado por situaciones que a donde quiera que llegan, enriquecen. Y justamente en este caso estamos hablando de la cultura china, como aparecía en nuestra expectativa, y a una mujer, como yo les decía al inicio, que ha sabido ser un puente entre lo mejor del dominicano y lo mejor de los chinos. Doña Rosa, qué honor, Gracias. porque es un honor tenerla aquí. Usted es una líder innata, una excelente representante de lo que es lo mejor de la dominicanidad, ecuánime, inteligente, una embajadora. Yo creo que usted eso viene desde joven, porque es que la gente nace con ese carisma, con esa energía. Es posible. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Es muy hermoso tu programa y está lleno de alegría, de positivismo y de realmente de que todo esté mejor cada vez más. Como debe ser. Te felicito. Muchas gracias. Así debe ser, que uno donde quiera que vaya, pues mejore el entorno. Doña Rosa, uno de los motivos de invitar a Doña Rosa al programa fue un poco conocer de esta colonia china. Como yo les decía al inicio, que muchos de nosotros ya nos sentimos que sus platillos, sus tradiciones son nuestras, porque han formado parte de la cultura dominicana desde generaciones. ¿Cuándo llegan? ¿Hay alguna literatura? Sí. Sí, por supuesto. Tenemos justamente el libro de los 100 años de la migración china en la República Dominicana, que escribió el querido amigo, primo, historiador José Checheco. Este libro comienza desde 1861 hasta el 1961. 100 años. 1861. Sí, hasta el 61. Porque se asume, hay documentos, que llegó un primer chino en esa época a la República Dominicana. Imagínese usted. Era un chino que venía preso desde Cuba para ser llevado a una cárcel en Puerto Rico. O sea, que pasó de tránsito. Sí, no, pero él se escapó y se quedó acá en el país. No sé si murió aquí, porque ya esos son otros datos que no sé si lograron ubicar, pero sí sé que muchos de los que iban en ese barco, porque es que los chinos en esa época venían prácticamente como esclavos, le llamaban culíes. En La Habana se le dio ese sobrenombre, venía al área del Caribe y venían para trabajar con contratos de 75 años. Wow. O sea que era prácticamente en aquella época toda la vida. Y estaban como esclavos porque le ponían grilletes en las piernas. Bueno, las vías ferroviarias en Estados Unidos, la mayoría fueron construidas por chinos. Así es, sí, en Canadá también. Entonces, esa es lo que dice Checheco en su libro de historia. Luego vinieron grupos pequeños esporádicamente a fábrica, por ejemplo, de ladrillo en San Francisco. Y eso de los chinos de Bonao, cuando uno se refiere, eso lo sabe hasta los chinos de Bonao. ¿De verdad habían tanto chinos los chinos de Bonao? No, lo que pasa es que se hace sentir la colonia. Mira, es casi como ahora, que yo digo que hay una nueva población migratoria china a la República Dominicana y están diseminados por todo el país. Y yo conversaba con doña Rosa de que yo llego a Malasia, una comunidad china fuertísima, y justamente nuestro chofer hindú y el guía, que era malayo, nos decía, ¿usted ve este progreso? Yo regresé después de 12 años y me dice, digo, pero esto es otro país. Y dice, eso se lo debemos a los chinos, porque han llegado con toda su tecnología y han hecho, bueno, y algo que quizás no sé si debo decir, pero algo sí que me comentó, es que muchos eran cristianos y no habían dejado que la parte musulmana, que es mucho más tradicional y restrictiva en muchas cosas, creciera. Entonces, que eso era bueno para el turismo y para la economía. Eso es correcto. También en Indonesia, en Malasia, en Tailandia, en Filipinas, los chinos emigraron hace ya más de 200 años a esos lugares.
del sudeste asiático y se constituyeron en un poder económico. Que eso es otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados, y como usted decía a sí mismo, que eran esclavos, pero estamos acostumbrados a ver gente humilde de procedencia china, pero eso no pasa. Incluso, que era lo que yo le iba a comentar fuera del aire, hay un documental de la BBC de Londres que habla de que nace un nuevo millonario en China, o sea, 2 nuevos semanales, porque están inmiscuidos en lo que es la tecnología, y ese es el momento. O sea, como antes eran ricos en Indonesia, la gente que exportaba té. Claro, o sea, diferentes cosas, o caucho. Hubo familias que eran millonarios. Entonces, ahora la tecnología, los chips. La tecnología de los chips, de todo, en sentido general, equipamientos, aviones, autos. Por ejemplo, hace apenas, yo diría que 15 años, es que tiene el desarrollo tecnológico en China de los autos eléctricos. Sí, señor. Cuando yo estaba ya en el 2011 hasta el 18, todavía estaba muy incipiente ese tema. Y yo pensaba que como vi lo que se estaba produciendo, que le faltaba mucho, pero todo eso se aceleró de repente. Y hoy en día son mundialmente los mayores productores de autos eléctricos en el mundo, Sí, señor. Y así pues, es cierto que en los últimos, digamos, 15 años, aunque todo viene desarrollándose ya desde, digamos, de los años 80, en que cambió el panorama en China, de que una persona como Deng Xiaoping, que fue el líder, que sustituyó prácticamente esa generación de Mao Zedong y de Zhou Enlai y los demás, ya tenía el mundo abierto. Es una persona que había vivido con Zhou Enlai en París, en Francia. En Francia había visto los occidentales. Y mira, eso también pasó en la historia de Japón. Tú que también has andado mucho por esos lados asiáticos. En Japón también, ya en el 1800 y tanto, los japoneses iban a Occidente a aprender, a estudiar a las universidades. Pues en este caso China derramó, como quien dice, jóvenes que fueron a estudiar en Oxford, en Harvard, en todas las universidades de prestigio de Europa y de Estados Unidos. Doña Rosa, y ahí está el resultado. Usted es una mujer muy respetada, tanto para la colonia china, las autoridades chinas, pero también para las dominicanas. ¿A qué usted cree que se deba eso? Porque es que usted en apariencia es china, pero todo el que conversa con usted se da cuenta que usted es súper dominicana. O sea, usted es una mujer que ama sus raíces. Yo soy dominicana, yo nací en Santiago de los 30 Caballeros. Vine a la capital de 9 años y aquí eché mis raíces. ¿Por qué usted cree que las respetan tanto? Bueno, yo la verdad que no sé. Porque yo vi el lenguaje corporal. Para mí hay algo fundamental en mi vida que fue el conocimiento del profesor Juan Bosch. Yo conocí a don Juan con apenas 19 años y me quedé impresionada, cautivada por la manera como él expresaba las cosas, aprendí muchas cosas de él. Era un visionario. Pero conviví mucho en esa familia y ahí, en ese lugar, conocí a miles de personas, cientos de personas que eran los intelectuales de la época que pasaban por ahí, desde los rectores universitarios hasta el poeta Pedro Mil o muchos otros. O sea, que le sirvió de plataforma para hacer relaciones y aprender de esas personalidades. Así creo, yo creo que eso fue determinante. Por la otra parte, mi papá chino, aunque de origen, digamos, campesino, porque todos los chinos que vinieron en esa época de los años 20 eran todos de origen campesino, pobres. China estaba en una etapa sumamente pobre, pero lograban salir de China y venir a países como el nuestro a trabajar. Y que el dominicano cree que aquí se comía arroz, señores, de toda la vida, y no, señor. Vino una población, unas colonias que fueron los que sembraron por primera vez arroz. Sí, el primero que sembró arroz. En esa época Trujillo fomentó mucho esto. Estaba el doctor Xie. El doctor Xie, aunque era taiwanés, era de origen chino, es decir, venía del continente y tenía
y tenía raíces muy fuertes en el continente, por los taiwaneses son chinos realmente. Sí. Y él fue un gran fomentador de variedades de arroz aquí. El arroz que actualmente se come en el país fue invento del doctor Xie. Su viuda está aquí y va al barrio chino todos los domingos a ser parte de las ventas de mercado de comida callejera allá. Una mujer muy agradable y muy sabia también. Vivió muchos años al lado del doctor Xie, que él falleció. Y ahora el gobierno chino asumió este tema del desarrollo del arroz y acorde con las informaciones que tengo de la embajada, están también trabajando en más producciones de variedades nuevas de arroz, es decir, fomentar la producción de arroz aquí para que el pueblo dominicano tenga arroz bueno y barato, claro, y además para que se pueda exportar. Sí, señor, que estamos un poco, nosotros no conocemos, pero en todos esos países asiáticos hay arroz negro, hay diferentes granos de arroz, o sea, es un universo. Doña Rosa, ¿cuántas personas conforman la colonia, que más o menos se tenga información, la colonia china y República Dominicana? Bueno, ¿qué te digo? Siempre están diciendo frases y esto, que tantos, que yo diría que junto con los descendientes deben haber más de 50,000 chinos, con los descendientes, pero ya hay una quinta generación y cuidado si hay una sexta, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente como yo soy una tercera generación, porque mi abuelo vino primero, después mi padre y luego vine yo, pero ya yo tengo hijos y hay otros que tienen nietos, entonces ahí la cosa va. Y la inversión china, porque eso es otra cosa, o sea, cómo el chino llega a los lugares y se adapta a las culturas, no quiere transformar, como yo leí a Aznar, justamente este fin de semana, el expresidente español, que decía que la colonia musulmana no quería ser entendida, quería que se respetaran sus leyes. Y usted no puede llegar a casa ajena, ¿verdad?, a imponer sus reglas, sino que a donde dicen, ¿cómo que dice el refrán? A donde lleguéis a hacer lo que veis. Donde quiera que fuere. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuánto, más o menos, usted tiene un estimado de cuánto ha invertido esa colonia en República Dominicana? Bueno, ¿qué te puedo decir? Porque hay que pensar en los chinos de antes y los chinos de ahora. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Los cantoneses que vinieron aquí vinieron realmente en situación de pobreza. Vinieron buscando justamente que en el país, porque yo me acuerdo que mi tío, cuando yo conocí a mi tío en China, que me contó que mi abuelo había estado aquí, me decía que el abuelo escribía diciendo, vengan a él y a mi papá, que aquí se puede hacer dinero, que aquí hay comida y todo esto, ¿no? Wow. Y entonces eso sucedió, que en esa época realmente el chino era pobre que venía aquí, excepto quizá uno que otro que pudiera tener algo de dinero. Que no es lo que pasa pero ahora es diferente. Sí, los chinos que están viniendo aquí son todos con capitales. Mira, incluso llegamos a Roma, o uno llega a Plaza España, donde está la tienda de Chanel, y a las chinas le tienen prohibido que se lleven todo lo que quieran, porque no se llevan una cartera, no se llevan dos, le sacan el inventario. Incluso, yo no sé si usted lo sabe. Eso pasa en Lafayette, en París. Ajá, en París yo lo pude observar también. Lo pude ver. Yo misma digo, pero esto es increíble. En Madrid. Y las filas enormes. Mira, es decir, en Madrid. Que tienen mucho poder adquisitivo. Sí. Mire, las dependientes de tiendas de lujo hablan mandarín. Sí. Se les pide que hablan mandarín. Sí. Y otra cosa es que casi el 50% de los artículos de lujo en el mundo lo compran los chinos. Y el resto del mundo, señores. Y si pueden, se van a otro territorio para poder comprar ese artículo que no consiguieron. Eso es verdad. Entonces estamos hablando de un poder adquisitivo, de una preparación académica muy diferente a lo de nosotros, además de gente muy trabajadora y disciplinada. Doña Rosa, ahora cuénteme. Nosotros hemos conversado en varias oportunidades, incluso mi visita a la feria comercial china, yo quedé impresionada por la cantidad de artículos que yo incluso desconocía. Los conocía, pero no sabía que eran de fabricación china. Cuénteme ahora, hay tantos negocios como consecuencia de lo mismo. El poder adquisitivo y la inversión es muchísimo mayor. Sí, correcto. Entonces, el pueblo dominicano tiene ahora
la posibilidad de una adquirir, diversidad de adquisición. Señor, y de poder Cierto. adquirir productos que antes podían ser costosísimos, pero ahora vienen de la mano de los que los fabrican. Entonces, señores, eso nos da una oportunidad sorprendente. Háblenme un poco de todos estos negocios, porque son tiendas por departamento. Hemos escuchado tanto ahora con todos estos escándalos. Sí, que tienen Mira, todo. los chinos son observadores y ven donde hay posibilidad de negocios y como la economía va bien y estabilidad también, y van buscando ese tipo de lugares. Cuando se establecieron las relaciones diplomáticas en el 2018, ya se abrió ese abanico de posibilidades para la República Dominicana, porque entramos a ser objeto de atención. Por eso, no solamente por los chinos que están allá produciendo, fabricando o que viven allá con determinado confort, sino también por los chinos del exterior. Los chinos de ultramar, que así somos llamados, yo me considero también una de ultramar, descendiente de un chino de ultramar, son muy, muy poderosos, porque vienen de esos países, como tú muy bien dices, en el sudeste asiático hay montones de millonarios chinos que ya son indoneses. Y no de qué nivel, de que ya usted son es rico, que usted vea a un rico aquí, tú no puedes mantener una conversación con ellos, porque la preparación muchas veces no le dan la importancia a la preparación. No, esta gente manda a sus hijos a Londres, a Estados Unidos, o sea, como decía doña Rosa, que se empapen de lo que está pasando en el mundo, que no estén desconectados de la realidad. Así es, esa es la realidad, lo que tú dices es la verdad. Entonces, estos chinos que vienen ahora, que son de otra provincia, que no son de Cantón, aunque hay algunas que otros que vienen de Guangdong, son de Fujian, de fujineses, inclusive hablan un dialecto diferente, pero todos hablan mandarín, y vienen con su dinero, es decir, vienen con recursos que han ya desarrollado en otros países, vienen de Ecuador, y vienen porque de Argentina, de Chile, de Venezuela, hay muchos que han venido de Venezuela, y de España, vienen de Grecia, de África están viniendo, hasta de Australia supe que vino uno, y se instalan en el país. Tú dirás, bueno, ¿por qué se instalan en diferentes pueblos? Bueno, porque consideran que a esos pueblos les falta algo que ellos pueden traer o producir. Y es así que esas tiendas por departamento son grandes y ofrecen todo. Mucha gente me decía a mí, amigos que tengo en Constanza, por ejemplo, doña Rosa, no tengo que bajar para nada a La Vega ni a Santiago, porque tiene todo. Y ahí es que está el asunto. Yo creo que si una visión así estuviera dentro de nuestros empresarios o de nuestros medianos empresarios, pero la visión de que siempre hay que estar en la capital, en la ciudad, y no ven las perspectivas que se dan de negocio, fortaleciendo justamente las regiones, las provincias, los pueblitos pequeños. Y ahí está, en eso los chinos son campeones y se han metido por todo el país. Esa es la cuestión. Fíjese, todo este revuelo que ha habido últimamente con el cierre de establecimientos comerciales chinos, ¿usted cree que quizás nosotros como dominicanos tenemos una responsabilidad de esa colonia China, de protegerlos incluso, de que sean estafados muchas veces en el desarrollo, en la construcción de sus obras? Porque, y eso no pasa con los chinos, lo que pasa es que se ha visto ahora con los chinos, pero yo antes de ayer hablaba, bueno, hasta el mismo papá de mis hijos mayores ha sido estafado, o sea, de una manera, o sea, como si fueran asociaciones de malhechores, gente que llegan, ven que hay el dinero, que son extranjeros, que quizás no conocen todas las... Entonces, quizás con esto de los cierres, debería asumir una responsabilidad el Estado Dominicano, en vez de cerrar, de chequear quiénes son los suplidores y proteger a esa comunidad que trae toda esa inversión y genera todos esos empleos. Mira, con ese tema yo también pienso igual que tú, porque lo que queremos es que las cosas se desarrollen, no que se impida el desarrollo. Para mí, el hecho de los cierres realmente va contra el desarrollo económico del país. O sea, la República Dominicana está perdiendo en ese sentido porque se afecta al consumidor,
se afecta al empleado directamente y se afecta obviamente al inversionista. Entonces, ¿qué sentido tiene cerrar los negocios chinos? Que dicen que hay problemas que tienen que ver con derrumbe, con posibilidades. No, no es así, no es tan así. Doña Rosy, si nos vamos a eso, tenemos que chequear todo el país entero. Es claro que es esto. Pero cualquiera, por eso que yo digo, bueno, pues hay discriminación entonces, se está haciendo algo que no se hace con los demás, porque no le permiten que puedan corregir, porque ellos no se han negado a corregir, porque si fueran que no se niegan, entonces denle su papelito y despídanlo del país, pero no, ellos quieren mantener y quieren cooperar, y yo le digo eso al gobierno, yo le digo eso. Los chinos nada más cobran efectivo. No, señor, todos los negocios chinos ahora toman tarjeta de crédito. Así mismo es, y ese es mi consejo a todos ellos, porque en China también hay otro sistema, y muchos piensan que todo están en la burbuja de que están en China, y es verdad, en China cada vez se usa menos el efectivo, es decir, se usa siempre pagando. Todo lo que es el WhatsApp, y en todo Asia. No se usa, el Alipay, no el WeChat se paga, no se usa efectivo. Y aquí debemos llegar a esos puntos, así es que deberíamos hacer, porque eso es parte del desarrollo tecnológico y de la modernidad y comodidad. Porque cuando yo estoy, el WhatsApp Pay es como el PayPal, o sea, te da un respaldo que si alguien te quiere estafar, ellos reclaman, mi amor, es como un doble check. Sí, es entonces un doble check. Hay menos riesgo en el pago. Sí, menos oportunidad para los delincuentes. ¿Ya han abierto los negocios, doña Rosa? Abrieron uno, que es el Dulce Hogar, que está aquí en la avenida Luperón, y eso ha sido se hizo viral, porque la gente ha lanzado, se fue, inundó la tienda. Yo estaba muy contenta. Yo estaba muy contenta observándolo y muy alegre por el amigo Leo Lin, que es el propietario, porque ese sí ha sufrido, el pobre, ese le han dado por todos los lados. Porque ya anteriormente el nivel lo había cerrado hace como un año y él pagó una multa y una multa cuantiosa. Y entonces luego lo dejaron, no le dieron seguimiento y de nuevo lo cerraron. Y él creía que todo estaba bien porque el ingeniero hasta se suicidó, imagínate lo que pasó. Y ese ingeniero, el pobre infeliz, que decían que tenía problemas de salud mental. Sí, está depresivo, que yo cuando. Ese hombre hizo muchas tiendas aquí, muchas tiendas. Y no tan solo de chinos, o sea que hay que ir a chequear de chinos principalmente, hizo fiesta con esto. Y la viuda de él es la que siguió haciendo esos trabajos, por lo visto, que me he enterado. Entonces, lo importante, claro, el pobre es darle seguimiento, pero no cerrar un establecimiento. No, hoy mismo me informaron que cerraron 3. No me es decir, que por una que cierran 3. Entonces, ahí tenemos que llamar la atención de que quien cree en nosotros, es como... Es un problema de creencia, ¿tú entiendes? Lamentablemente es así. Y creo que, como yo decía, es un poco de discriminación utilizar el término de negocio chino, porque si volvemos al caso, la mayoría de los centros comerciales, tiendas por departamento, son de inmigrantes en la República Dominicana. Claro, entonces, si vamos a eso, entonces tendríamos que ir a chequear todas las tiendas de los inmigrantes, ¿verdad? Obviamente. Entonces, cerraríamos todo. Mire, doña Rosa, nos quedan 3 minutos. Si usted tuviera que definir la cultura china y el impacto que tiene en el mundo actual, ¿qué usted diría? ¿Una frase, unas palabras, algunas características, alguna cualidad que las represente, que las identifique? Mira, los chinos dijeron que ellos sufrieron un siglo de humillación. Y este nuevo siglo de China definitivamente es de grandiosidad, porque es en base al trabajo, a la creatividad y sobre todo al querer armonía en el mundo. Excelente. Mire, muchísimas gracias. Se me erizó la piel. Muchísimas gracias. Usted sabe que la admiro, respeto su trabajo. Te agradezco. Usted, asimismo, vuelvo y lo repito, es un puente
no un muro, una mujer que representa lo mejor de nuestra dominicanidad, pero también lo mejor de China y que ha logrado conciliar estas dos culturas. Ustedes nada más tienen que ver el barrio chino, señores. Gracias a doña Rosa y al empeño de preservar la cultura y también de que esos chinos den lo mejor de sí para nosotros los dominicanos. Un abrazo fuertísimo. Gracias, igual. Y que continúe cosechando éxitos y que continúe estrechando esa relación que es tan enriquecedora para la economía y para la cultura dominicana. Gracias.